buenas tardes. Vamos a dar inicio con el ciclo de seminarios del primer semestre del 2014. Le corresponde en esta ocasión comenzar con el ciclo de seminarios a la bachiller Alejandra Valdí, que nos va a dar un seminario de un tema que está muy de moda a nivel nacional, todo lo que tenga que ver con asfaltos. Entonces, sin más preámbulo, vos sabés que tenés entre 35 y 40 minutos para el seminario. Después de la presentación va a venir un periodo de preguntas. Perfecto. Buenas tardes a todos y todas. Como bien me presentó el profesor, el doctor Cristian Campos, esta tarde yo les traigo el tema de oxidación de asfaltos, intentando enfocarlo en cómo un cambio químico produce consecuencias a nivel mecánico. Antes de iniciar, me gustaría extender mis agradecimientos, en primer lugar al ingeniero Luis Guillermo Loría, quien ha sido mi tutor a lo largo de este proceso, a Luis Berrocal y además compañeros y amigos de los distintos laboratorios y centros de investigación. Bueno, para ir comenzando, les presento cómo va a ser la dinámica de la presentación. Primero, una introducción en la cual se introduce, valga la redundancia, el tema de los asfaltos, conocerlos un poco más, y también conocer acerca del envejecimiento del asfalto. Uno de estos procesos de envejecimiento es la oxidación, el tema central de la presentación, y continúo entonces con esto, con generalidades de la oxidación y también factores que le afectan a este proceso, para luego continuar con las consecuencias de la oxidación a nivel mecánico, químico y físico. Para ir cerrando, presento la situación de Costa Rica y finalmente las conclusiones. El asfalto es un material utilizado ampliamente en la pavimentación de caminos y carreteras alrededor del mundo. Este material, probablemente por esta función que cumple, estamos familiarizados con él. Sin embargo, también se utiliza en la impermeabilización de pisos y de paredes. A lo largo de la presentación van a escuchar que me refiero al asfalto como ligante asfáltico o bitumen, para que lo tengan en cuenta. El asfalto se obtiene a partir de dos formas. La primera de ellas es la extracción de un lago natural de asfalto y la segunda es a partir de la destilación del petróleo, constituyendo el asfalto una de las fracciones más pesadas del mismo, debido a que tanto la composición del lago como las condiciones mediante las cuales se extrae en la destilación, es posible que el asfalto cuente con una composición química muy variada. Por esta razón, es muy difícil separar el asfalto molécula por molécula de forma que pueda conocerse exactamente su composición. Lo que se hace por facilidad es separar el asfalto en grupos grandes y se tiene además que es sumamente severo. De todo lo que le sucede al asfalto durante el envejecimiento, la oxidación es la que tiene las peores consecuencias. Esto lo vamos a ir viendo igualmente poco a poco. ¿Cómo inicia la oxidación? Bueno, lo que sucede es que el oxígeno difunde a través de la mezcla asfáltica o del asfalto, dándose la reaccionando con los radicales que forman la radiación ultravioleta en el asfalto. Ahora que conocemos un poco acerca de la naturaleza de las fracciones, es posible preguntarse si todas estas son igualmente sensibles ante la oxidación. La respuesta es que no. Los saturados podemos tener un poco de intuición acerca de que tienen una reactividad básicamente nula. Los aromáticos tienen una reactividad muy baja, pero al menos un poco más alta que los saturados, mientras que las resinas y los asfaltenos, por esta cantidad tan grande de anillos aromáticos, de átomos electronegativos y de anillos aromáticos también, que contienen, les confieren una reactividad bastante alta ante la oxidación. Entonces, ¿cómo influye la composición química del asfalto en la oxidación? Justamente por eso, porque un alto contenido de resinas y asfaltenos que contengan asfalto es casi un sinónimo de que el asfalto va a ser sumamente reactivo ante la oxidación. En esta tabla se muestra el porcentaje típico de asfalto. En este caso es un asfalto utilizado acá en el país.
Se tiene que los saturados ascienden a un 6%, los aromáticos, que son el constituyente de mayor porcentaje, llegan al 48%, las resinas alzan hasta el 32%, mientras que los asfaltenos alcanzan el 14%. Lo que es importante notar de esta tabla es que las resinas y los asfaltenos, que son quienes constituyen las fracciones reactivas, suman prácticamente un 50% del asfalto. Esto quiere decir que la mitad del asfalto es reactivo, ante la oxidación al menos. Además de la composición química del ligante asfáltico, es posible notar cómo los factores ambientales afectan efectivamente el proceso de oxidación, empezando con la exposición al aire. Es muy intuitivo notar que en el aire se encuentra el oxígeno, que es uno de los reactivos para la reacción de oxidación. En este estudio, por ejemplo, se utilizó la viscosidad como un parámetro de envejecimiento. A mayor viscosidad, mayor oxidación, y se tiene que las muestras de asfaltos, en este caso están señalizadas por esta nomenclatura, fueron expuestas a una concentración constante de oxígeno durante cierto tiempo. Estas muestras muestran cómo, conforme transcurre el tiempo, y la única variable es esta concentración constante de oxígeno, no sería una variable, pero no se está tomando en cuenta, por ejemplo, la temperatura y demás, se observa cómo solo con esto, conforme pasa el tiempo, la viscosidad va siendo mayor, lo que es un indicio de que se está dando la oxidación. La temperatura es otro de los factores a tomar en cuenta sumamente importantes. Resulta que la temperatura que sentimos en el aire es bastante más baja que la que llega a suceder en el pavimento. Es por esta razón que a temperaturas relativamente altas, o por lo menos a las que se dan en el pavimento, se logra observar cómo se dan mayormente los productos de oxidación. Por ejemplo, a un intervalo de temperaturas entre los 60 grados y los 80 grados es donde aparecen más las consecuencias de la oxidación. Es decir, se observa que hay un mayor aumento de la viscosidad, que hay un mayor aumento, por ejemplo, en la formación de compuestos oxigenados y demás. Justamente en este gráfico se observa esta tendencia. De nuevo, la viscosidad es el parámetro a medir el grado de oxidación, y en este caso se hizo el estudio a temperaturas de 60, 70 y 80 grados. Lo que ocurre es que al envejecer al asfalto en estas tres temperaturas, luego del envejecimiento, se observa cómo cada uno de los asfaltos va aumentando su viscosidad conforme aumenta la temperatura. En este caso, todo lo que vemos a la izquierda son las muestras de asfalto utilizado. En este mapa, que es básicamente el mapa de temperatura del pavimento, temperatura máxima del pavimento, observamos cómo la zona de color rojo, que está representada de color rojo, es la temperatura de 64 grados. ¿Qué es esto? Que prácticamente todo el territorio nacional, o por lo menos una gran parte del territorio, la temperatura máxima del pavimento es 64 grados. Esto quiere decir que se está, por lo menos en la mayoría del territorio nacional, se está en una temperatura que es idónea, o por lo menos con respecto al estudio anterior, para el proceso de oxidación. La exposición a los rayos ultravioleta es otro factor muy importante a tomar en cuenta, y esto porque por lo general en el laboratorio, como les mencioné al inicio, se realiza solamente el tratamiento térmico al asfalto para lograr su envejecimiento. La radiación ultravioleta es la que inicia, o por lo menos es responsable de la formación de radicales que llevan a la oxidación, y si no se toma en cuenta se pierde muchísima información al respecto del envejecimiento de los ligantes. El envejecimiento por radiación ultravioleta se llama envejecimiento fotooxidativo. Justamente en esta figura, de nuevo la viscosidad es el parámetro que mide la oxidación, se observa cómo estos ligantes, que son las muestras utilizadas en este estudio, se muestra cómo la viscosidad ha aumentado después de haber sido sometidos a la radiación ultravioleta. En este caso, la columna de color anaranjado representa la viscosidad después del envejecimiento térmico a corto plazo, o el RTPO que les mencioné al inicio. Luego de esto, luego de haber sido envejecido a corto plazo, se someten las muestras a radiación ultravioleta, y desde el 0 hasta que termina la columna verde, se muestra cómo hay aumento en la viscosidad luego del envejecimiento fotooxidativo. Esta columna gris simplemente representa la diferencia entre las viscosidades. En este caso, ya no es la viscosidad el parámetro de medición, sino el módulo.
El módulo, recordemos que es un parámetro de rigidez. Entre mayor módulo tenga la muestra, eso implica que la muestra es más rígida. En este caso, son las mismas muestras del ejemplo anterior y cada una de ellas fue sometida a envejecimiento térmico y a radiación ultravioleta. Se observa cómo las muestras que fueron envejecidas con solamente tratamiento térmico muestran un módulo más bajito, que son estas gráficas de acá, estas líneas de acá, mientras que las que fueron envejecidas por tratamiento fotooxidativo presentan un módulo más alto. Hay que recordar que que la rigidez del material no siempre es deseable. Con respecto a la influencia que tiene el diseño del pavimento en la oxidación, es necesario aclarar antes en qué consiste una mezcla asfáltica. La mezcla asfáltica tiene tres componentes. En primer lugar, el agregado, que es básicamente la piedrecita, el asfalto y los vacíos. El agregado tiene diferentes tamaños o granulometría, siendo uno de los más pequeñitos, o sea, el tamaño de partícula más pequeño, aproximadamente, creo que menos de 0,075 milímetros, si no estoy mal. A este tamaño de partícula tan pequeño se le llaman finos. Y estos finos, al mezclarse con el asfalto, producen una pasta que se le llama mástic asfáltico. El mástic asfáltico tiene como función, junto con el asfalto, mantener unidas a los agregados entre sí. Con respecto a los vacíos, estos son cavidades donde el aire queda atrapado a la hora de compactar una mezcla asfáltica, puesto que justamente son zonas donde la mezcla ya no es compactable, no se puede hacer más pequeñita. Los vacíos, bueno, de hecho, todas estas variables se diseñan: el agregado, los tamaños, también el contenido de asfalto y el contenido en porcentaje de vacíos que va a tener la mezcla. Y son sumamente importantes los vacíos, además. El primero de los factores o de las características del pavimento que hay que tener en cuenta es el espesor de la carpeta asfáltica, por tres razones muy importantes. La primera de ellas es que la radiación ultravioleta no puede penetrar muy profundamente en la carpeta asfáltica. Más o menos parecido está la cuestión del oxígeno. Este tampoco puede difundir muy adentro en la carpeta asfáltica. Entonces, estos dos factores que son ambientales y que ya los vimos, se mantiene la oxidación del asfalto a niveles muy superiores de la carpeta asfáltica. Con respecto a la temperatura, que también es uno de los factores que ya se mencionó, se tiene que la temperatura a nivel superior de la carpeta asfáltica es bastante más baja. Bueno, por lo menos va disminuyendo conforme se adentra uno en la carpeta asfáltica. Entonces, es deseable tener un espesor bastante grueso de mezcla o de carpeta asfáltica. En este estudio se muestra justamente esto. Acá sería la superficie del pavimento a nivel superficial justamente, mientras que hacia abajo es conforme vamos adentrándonos en la carpeta asfáltica. De nuevo, la viscosidad es el parámetro a medir y se tiene como a niveles muy superficiales, luego de casi 9 años de estar esta mezcla asfáltica en servicio, se obtiene como la viscosidad del asfalto que constituye la mezcla es bastante alta con respecto a el asfalto que constituye esta mezcla, pero que está en los niveles más inferiores de la carpeta asfáltica. El contenido de vacíos son sumamente importantes estos en una mezcla asfáltica, pero tienen la peculiaridad de que si hay demasiados vacíos en la mezcla, constituyen zonas mediante las cuales el oxígeno puede difundir. Digamos que son caminos que facilitan la entrada del oxígeno hacia el interior de la mezcla asfáltica. En este estudio se observa cómo la viscosidad medida como parámetro de oxidación de nuevo se muestra como una mezcla que tiene un 2% de vacíos tiene una viscosidad bastante más baja, al menos con respecto a una mezcla que ha sido diseñada con un 10% de vacíos. En este ejemplo, ya no es la viscosidad, sino es el módulo nuevamente, en este caso de la mezcla asfáltica, como un todo. Y se observa cómo, efectivamente, las mezclas con diferente contenido de vacíos presentan diferente módulo luego del envejecimiento. En este caso, la mezcla que tiene 4% de vacíos, representada por la curva roja, tiene un módulo más bajo luego de 5 años de estar en servicio, con respecto al menos a la que tiene un 10% de vacíos, las cuales representan las curvas verdes, que son las que están prácticamente encima de todas.
Se observa cómo entonces, luego de estar en servicio, estos son núcleos que son extraídos de la carretera, luego de estar en servicio durante 5 años, efectivamente hay un aumento en el módulo, lo cual implica un aumento en la rigidez del ligante asfáltico. Con respecto a los contenidos en el fino, a los contenidos de fino en el mástil, recordemos que los finos es, digamos, el polvo de agregado. Resulta que tienen un papel importante e interesante, ya que resultan como un bloqueo al oxígeno, al paso de oxígeno, entonces impiden que el oxígeno ingrese en la mezcla asfáltica. Entonces, un mayor contenido de finos en el mástil asfáltico implica una menor difusión del oxígeno hacia el interior y por tanto reduce en cierta medida la oxidación. El problema o la desventaja que tiene utilizar mucho contenido de finos en el mástil es que eso aumenta la rigidez de la mezcla asfáltica y recordemos que eso no necesariamente es ni bueno ni malo. Bueno, con respecto a las consecuencias químicas, o en general vamos a empezar a hablar de las consecuencias que ya tiene este proceso de oxidación. Con respecto a las consecuencias químicas que se dan tras la oxidación, se tiene como, en este espectro de infrarrojo, es realmente solamente una sección del espectro de infrarrojo, y se tiene como aumenta ciertas bandas, vamos a ir explicando poco a poco. El espectro azul representa el asfalto original, o sea, el asfalto que no ha sido envejecido. La figura verde, que no se ve muy bien desafortunadamente, es el asfalto que ha sido envejecido a corto plazo, con un horno RTFO, solamente térmicamente. La figura, o el espectro rojo, representa el asfalto que ha sido envejecido de la manera más severa mediante oxidación en el horno PAF. Se observa cómo efectivamente hay un aumento en las bandas, en este caso cercanas a 1700, que podemos relacionar con carbonilos, y en este caso también donde se muestra una banda a 1030 centímetros a la menos 1. Esta banda de 1030 es generalmente asignada a los sulfóxidos. Aquí se ven mejor, se ven más ampliadas. Ven cómo efectivamente se da un aumento en la banda, igualmente de este lado. Luego, además de la formación de estos carbonilos y sulfóxidos y demás, se obtiene luego de la oxidación algo muy peculiar, y esto es que aumenta el contenido de asfaltenos en el asfalto. Esto se realiza, como mencioné al inicio, mediante una separación por precipitación en etano. Entonces, la columna gris representa en este caso el asfalto original o no envejecido, y la columna negra muestra los asfaltos, que serían estas muestras de acá, luego de haber sido envejecidos por tratamiento térmico a largo plazo o PAF. Es posible observar cómo, luego del envejecimiento a largo plazo o PAF, para todos los casos, para todas las muestras, se observa un aumento en la fracción de asfalteno. Con respecto a las consecuencias físicas que tiene la oxidación, realmente se puede atribuir a esto simplemente el aumento en la viscosidad. El cambio en la viscosidad, luego de la oxidación, se da un aumento en la viscosidad del ligante asfáltico. Esto repercute en pruebas físicas que se le realizan al mismo, como el grado de penetración, la ductilidad y el punto de ablandamiento. Son meros ensayos de manera física. Ahora sí, las consecuencias mecánicas de la oxidación que son sumamente importantes. Resulta que, como mencioné también hace unos minutos, en la oxidación resulta uno de los procesos de envejecimiento más severos, ya que aumenta a tal punto la rigidez del ligante que éste se vuelve frágil. A la hora de que un ligante asfáltico que está siendo parte de una mezcla asfáltica es sumamente frágil, se produce el agrietamiento. Esta es una representación de grietas que todos debemos conocer súper bien. Y efectivamente se ve cómo un asfalto oxidado crea estas grietas. Esta no es la única razón, ¿verdad?, la oxidación del asfalto. Pero estas grietas tienen consecuencias que reducen, por ejemplo, la durabilidad de la mezcla asfáltica y también la calidad del ruedo sobre la carpeta asfáltica.
El daño por humedad es uno de los daños, los deterioros que tienen las carreteras costarricenses más importantes. Porque en el país, no importa si es verano, acá llueve todo el tiempo. Entonces, el agua, desafortunadamente, tiene un efecto negativo sobre las carreteras. El daño por humedad se divide en dos procesos: la pérdida de adhesividad y la pérdida de cohesión. Para explicar cada uno de estos, la pérdida de adhesividad se ve ejemplificada en esta figura. Tomemos de nuevo un pedacito de esta mezcla asfáltica que expliqué al inicio y hagámosla grandecita. Se observa cómo, en este caso, este es el agregado recubierto de mástil, y se observa cómo el agua, que sería esta celeste, logra difundir a través del mástil, generando una película de agua alrededor del agregado. Resulta que esta interacción es sumamente favorable y logra desprender el mástil asfáltico del agregado. A esta falla o a esta respuesta del sistema se le conoce como desnudamiento. Acá se ve cómo ya gráficamente el desnudamiento. Este es un espécimen que no ha sido sometido al daño por humedad, mientras que este de la izquierda es uno que, de la derecha, es uno que sí ha sido sometido al daño por humedad. Se observa cómo efectivamente, tras ser sometido a la acción del agua, se desnuda el mástil o se desnudan los agregados y su superficie queda completamente expuesta. Con respecto a la pérdida de cohesión, se tiene igualmente el agregado, el mástil y el agua, y esta ingresa al sistema, y donde va ingresando hace grietas, microgrietas en el mástil asfáltico. Resulta que estas microgrietas, poco a poco, lo que hacen es deteriorar la interacción o deteriorar el mástil, hasta el punto que los agregados empiezan a desprenderse de la superficie. A esta respuesta del sistema se le conoce como desmoronamiento, y acá tenemos un ejemplo gráfico. Se observa cómo efectivamente las piedras o los agregados están completamente sueltos de la carpeta asfáltica. ¿Qué tiene que ver el daño por humedad y la oxidación? Es muy sencillo. Al inicio mencioné cómo la oxidación causa el agrietamiento en la carpeta asfáltica. Pues estas grietas no son ni más ni menos que caminos que facilitan la entrada del agua a la carpeta asfáltica. Entonces, hacen de la carpeta un material bastante más sensible al daño por humedad. Ante todos estos factores y consecuencias que tiene la oxidación sobre las carreteras, crece la preocupación y se empieza a investigar acerca de materiales que retarden este envejecimiento. En esta tabla presento 3 de estos materiales, son objeto de investigación reciente. Primero, el hidróxido de calcio, luego la arcilla y por último la lignina. Para los dos primeros, el parámetro que se determina es la viscosidad. De nuevo, un aumento en la viscosidad implica un aumento en la oxidación. En este caso, o en ambos casos, lo que se observa es cómo, al modificar el asfalto con estos dos materiales, claramente con un material y luego con el otro, se observa cómo se evita el aumento en la viscosidad del ligante asfáltico luego de la oxidación. Esto comparado con el ligante que no ha sido modificado. Con respecto a la lignina, el parámetro que se ha determinado es la formación de compuestos oxigenados, y se muestra cómo luego de haber modificado el asfalto y luego de haberlo envejecido, existe, o se observa mejor dicho, la disminución en el número de cetonas y de sulfóxidos que se forman. Esto observado mediante un espectro de infrarrojo. Bueno, en realidad pues, desafortunadamente todos estamos muy relacionados con este tipo de imágenes, con este tipo de fallas, y esta situación afecta a todos nosotros como usuarios de las carreteras, causando el descontento general de la población. Más allá de la estética, de lo feo que pueda verse de todos estos huecos en las calles, representan un peligro para nosotros los costarricenses, puesto que reducen la seguridad al andar en este tipo de calles. Sería muy bueno para mí o para cualquier persona poder afirmar que este tipo de situaciones son exclusivas, son causas exclusivas del proceso de oxidación, pero desafortunadamente esto no es así. Además de un probable mal manejo de recursos, existen muchos otros mecanismos de falla que causan este tipo de situaciones. A pesar de esto, la oxidación
sí es un deterioro muy importante que se da en las carreteras y a raíz de esto resulta muy necesario empezar a investigar al respecto. A la hora de que se realizó la investigación bibliográfica de la investigación que se da en el país, no me fue posible encontrar una institución, alguna entidad que en la actualidad investigara a profundidad la oxidación de los asfaltos. Lo que sí logré encontrar es que en la NAMI, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, tiene propuestas para empezar a investigar en este campo, ¿verdad? Donde lo que se encuentran, si bien no son benzenos, sí son carbonos especiales, que sí son muy prontos a reaccionar. Sí, es para indicar que la relación con indicando insaturaciones a veces en el poco. Ok, sí, de la reactividad. Sí, gracias. Y mientras está hablando de oxidación, sí, mencionaba radicales. Sí. Por ejemplo, con respecto a las moléculas de... No, de los otros radicales. Vamos a ver si lo tengo por acá. ¿Necesitas siempre luz UV para formar radicales? Pienso que no necesariamente es necesaria, pero sí. Por ejemplo, temperatura, puede ser, a veces, no necesariamente. Bueno, tengo este ejemplo muy general de reacción de radicales, no sé si con esto logro contestar. Bueno, en este caso ya la molécula radical está formada. Ok, en este caso, sí. ¿Qué podría ser este radical? ¿Qué cosa podría ser? Sí, que está iniciando el proceso. Ahí podría ser, por ejemplo, algún carbono terciario, ¿verdad? Que esté ahí. ¿Qué más puede ser? Un benceno, igualmente, ¿verdad? Sí, viéndolo muy simplemente. ¿Y oxígeno es un radical? Sí. Bueno, en este caso de oxidación, por lo menos los artículos no hacían referencia a que fuera el radical oxígeno. Se hacía más referencia a radicales de las moléculas de asfalto, pero podría ser, de hecho por acá tengo las moléculas 83, las moléculas radicales, o bueno, no necesariamente radicales, pero sí reactivas del oxígeno. ¿Y cuál es la estructura más estable de O2? La más estable de todas estas. Sí. Puede ser la el singular. No. Esta. No sé. No, entonces si no hay ninguna de estas dos, no sé cuál sería. ¿El triplete es más estable? No sabía. Ok. Es un D radical. Ok. Entonces, no necesariamente es importante el uso B. Si tiene un D radical, que se puede reaccionar con posición alílica, física, cualquier cosa, inicia la propagación de radical. Ok, sí, de hecho ese es el más reactivo, si no estoy mal. Y la lámina 52. Sí. Okay. Ese es el efecto de oxidación. Sí. Okay. Y está determinando, como entiendo, el contenido de asfaltación. Sí. Pero este es por precipitación. Sí. Okay. Una pregunta, si no está formando más asfaltación, está formando un polímero. ¿Este es soluble en etano? Si es muy grandote, al igual que el asfalteno, no debería ser soluble. Justamente al respecto de esto es que existe no debería ser un debate, pero una interrogante, pues, porque pueden ser varias cosas. Hay artículos que mencionan que las resinas se transforman químicamente en asfalteno. Puede ser. Luego se dice que lo que ocurre más bien es que las resinas, o en general, al haber un aumento en la polaridad de los asfaltos tras la oxidación, haya una mayor interacción entre las fracciones. Entonces las resinas se hacen más afines a los asfaltenos y ocurre esto que usted dice, que no necesariamente es que se forman asfaltenos, sino que existe una interacción fuerte y las resinas se separan con los asfaltenos, aumentando esta fracción.
Y algo muy curioso al respecto es que existen estudios en los que se determina que, al igual que los aspartenos suben, las resinas bajan. Entonces puede ser que vayan por alguna de las dos. Sí, porque tengan cuidado porque cuando indica cantidad de aspartenos, hay que cuantificar solo aspartenos, sí. no los polímeros, no los grupos polares que son insolubles en el cambio. Y la misma resina. Está muy crudo la separación. Sí, ok. Y la última es 65. Ajá. Ok. ¿Usted esperaría que estos compuestos van a ayudar en la oxidación? No. Con respecto a los dos primeros, no. Lo que sucede, en general, digamos, en los artículos no se justifica, ¿verdad? Realmente dice, ok, se usó y se observó. No hay una justificación al respecto. Lo que yo pienso es lo siguiente: esto se echa a manera de polvo al asfalto, se mezcla y demás. Entonces pienso que lo que puede estar ocurriendo es que hay un bloqueo mecánico, o sea, una barrera física ante la difusión del oxígeno al interior de la mezcla. Más que esto, por lo menos para estos dos no. Contrario a la lignina, sí, el artículo reporta que posiblemente haya una disminución en el número de compuestos acá que se forman en compuestos oxidados, porque funciona de manera antioxidante. Ella puede atrapar los radicales libres. Eso es lo que se menciona en el artículo. A mí me pareció que es razonable, pero es lo único que menciona. La lignina no tiene carbonilos. ¿Sí? Entonces, cuando mide el espectro infrarrojo, no debería ver un aumento de carbonilo. Probablemente no. Pero lo que yo, bueno, no manejo los datos exactos del artículo, pero probablemente uno hace un espectro infrarrojo con la lignina, digamos, asfalto más lignina antes de envejecer y luego envejecer. Entonces se comparan estos dos. Probablemente a partir de ahí es que se hizo esta conclusión de que aumenta. ¿Verdad? Es lo que se menciona es esto, que funciona como un antioxidante. No, es un tópico muy interesante. El problema es que no está investigando de las estructuras moleculares. No, en lo absoluto. Está cosas generales. Es muy general, sí, de hecho es muy general. Todas estas observaciones son de manera muy, muy general. Es como, le he hecho, veo qué me da, y eso es muy bueno a nivel mecánico, ¿verdad? Pero no se busca justificar. Sí. Gracias. Yo tengo una pregunta. Usted dijo que el asfalto, la capa de asfalto debería estar grueso. ¿Perdón? Que debería estar grueso. Ah, sí. ¿Qué tan grueso? ¿Qué tanto? Sí. Entre 12 y 15 centímetros. Debería ser bastante grueso. Las que se hacen aquí son entre 4 y 7. Serio. Sí. Normalmente aquí es que se encuentra. Sí, estos de 4 a 7 centímetros es lo general. Probablemente para gastar menos, no sé. Y a ver, en la lámina 42, sí hay más curvas. ¿Usted tiene una idea de qué tanto cambia, digamos, por centímetro o en estos 12 centímetros? La temperatura. No, desafortunadamente no tengo ese dato. Sí sé que es menor, pero no sé qué tanto. Y la otra es, usted también mencionó ahí caracterizada el asfalto, Sí. el módulo. Ah, sí, el módulo. ¿Nos puede explicar un poco más qué es eso? Sí. Vamos a ver dónde lo tengo. Okay. Hay dos módulos. En este caso, el módulo de torsión, que fue donde les presenté, si no me equivoco, la radiación ultravioleta. Y está el módulo, ese se representa como una G. Y el módulo E, que es el módulo de compresión, si mal no recuerdo. Resulta que lo que sucede es que mide la respuesta del material ante la aplicación de un esfuerzo. En este caso, se aplica el esfuerzo y se responde el material con deformación. La pendiente
entre estas dos propiedades es el módulo, que es justamente esta razón, esfuerzo de deformación. Para el caso de medir el módulo en los asfaltos, se hace en un reómetro dinámico de cortante. ¿Qué es lo que hace? Ahorita se los enseño. Lo que hace es un torque, ¿verdad? O sea, tiene un par de platos entre los cuales yo pongo la mezcla, perdón, el asfalto, y él me hace un torque. Entonces, lo que se mide es la respuesta del sistema o la deformación que sufre el asfalto a raíz de la deformación, perdón, del esfuerzo. Con respecto al módulo de elasticidad de Young, lo que se tiene es igualmente una relación entre esfuerzo y deformación, igualmente la pendiente es la razón entre las dos, y la diferencia con respecto al módulo anterior es que este es un esfuerzo pero a tensión y compresión. Entonces lo que se mide es la deformación que resulta luego de haber tensado o comprimido un material. Sí, con eso está bien. No les enseñé el meómetro, ¿lo quieren ver? Gracias. Ok. Bueno, aquí cubrió casi toda la parte de las preguntas que yo quería. Pero, solo así como curiosidad, Sí. digamos que la NAME le dice a usted, yo la voy a contratar como química para ver cómo podemos retardar el efecto ultravioleta en la carpeta asfáltica. Usted como química, ¿qué hago? proponería a la NAME, ¿cómo haría el estudio? Primero, bueno, yo pienso que la radiación ultravioleta efectivamente es súper impactante en el envejecimiento del asfalto. Empezaría por implementar el envejecimiento ultravioleta en el ANAME, lo cual de momento no se tiene, para poder medir justamente lo que yo vaya a hacer. Con respecto a esto, propondría estudiar aditivos como la lignina, por ejemplo, que se sabe que es un antioxidante y que por tanto podría reducir efectivamente el proceso de oxidación del asfalto. Entonces, algún tipo de material en lo que, además de ser oxidante, o no solamente oxidante, sino que se observe que efectivamente hace o reduce la viscosidad luego de haber sido envejecido y demás. Más que todo aditivos que ayuden a afrontar este proceso. Es lo que yo haría. No trataría, en primera instancia, de tratar, si bien el asfalto tiene un montón de moléculas, Sí. tratar de ver cuáles son realmente los sitios activos y tratar de bloquear parte de ese efecto. Antes de decir cuál poner. Ajá, eso es difícil, porque el asfalto tiene muchas moléculas. Entonces, ponerse a caracterizar cada una es muy lento, es un proceso que yo me imagino que tomaría mucho tiempo y mucho gasto de recursos. Pienso que, digamos, si se lograra, idealmente, separar molécula por molécula y decir, ok, el sitio activo es este, hacer un bloqueo químico al paso de radicales es difícil, porque es una matriz sumamente difícil de manejar con respecto a que nada más, no sé, le pongo algo y ella, el reflujo o algo así, no es tan sencillo. Pero pienso que sí es muy duro hacer eso, ¿verdad? Y otra cosa que resulta desventaja es que el asfalto que se tenga hoy puede ser muy diferente del que se compre mañana, del que haya venido la semana pasada. Entonces, lo que yo haga hoy no es que no sirva de nada, pero no es suficiente para todo el asfalto en todo el planeta, por decirlo de esta forma. Entonces, es difícil. Gracias. Una pregunta de curiosidad, Sí. Alejandra. En algún momento oí, porque no sé, ¿qué es esto del asfalto en frío? Asfalto en frío. Ok, esto es una manera de rebajar. Yo les mencioné que la temperatura a la que se maneja el asfalto para una mezcla asfáltica en caliente es superior a los 100 grados, 130. El asfalto en frío lo que busca es reducir esta temperatura. Se le adicionan, si no me equivoco, se hacen emulsiones y demás. Entonces, al tener agua como disolvente, por ejemplo, el manejo de este asfalto ya no necesita una temperatura tan alta. Entonces, lo que se hace es no modificarlo, pero sí hacer un tipo de mezcla de este tipo, y lo que se hace es reducir esta temperatura. Eso le llega a la sensibilidad de las personas ecologistas, porque además de que se está gastando muchísimo calor, no sé, se da la liberación al ambiente de la pérdida de látex, pues, y eso se evitaría. Además de que es más barato, ¿verdad? Reducir la temperatura de producción. ¿Y por qué no se usa?
tengo la misma pregunta. No sé si Guillermo tiene alguna razón por la cual no se usa el asfalto en frío aquí. Sirve para capas intermedias, pero no para capas superiores. Ah, ok. Eso no lo sabía. Yo creo que tenemos tiempo para alguna otra pregunta, si alguien tiene. Mari, no sé, tal vez es una pregunta especial que le hizo Cristian. Yo. Dentro de su investigación bibliográfica, encontró algo sobre la calidad o las propiedades físico-químicas de la adhesión de lo que usa como pintura para marcar las calles. Porque no sé si usted ha visto, bueno, que yo tengo entendido que el gobierno gasta millones de colones al año solo en pintura. Y no sé si ustedes han visto, obviamente, por las condiciones climatológicas del país, que cada rato se extingue. Entonces, eso es tu seminario, pero también es algo que pudiste haber leído. No, al respecto de pintura no tengo alguna idea, pero sí me parece un tema muy interesante, efectivamente interesante. Desconozco la razón de por qué se desaparecía de la superficie. La pintura de agua dura 4 meses y la pintura termoplástica 15 meses. La pintura termoplástica debe durar 4 o 6 años y la de agua debe durar 2 o 3 años. Es porque hay mucho turismo, así no tenemos Alejandra. Sí. No sé si es reciclable para acá. ¿Reciclable? Sí, claro. Sí, digamos, yo veo que, bueno, creo que he visto que arrancan la capa, la mezclan. Sí. Pero entonces ahora, leyendo esto, me pregunto si ese asfalto ya no está algo dañado con la oxidación como para volverlo a poner. Muy probablemente sí. Para reciclar el asfalto, si yo no me equivoco, lo que se hace es justamente esto, desprender la carpeta asfáltica y se retira por disolventes, creo que se hace. Entonces, son factores que van deteriorando el asfalto. Desconozco si existe un tratamiento posterior a este para que el asfalto quede como condiciones originales. Se usa y probablemente sea bueno porque se usa justamente, pero no sé si existe algún tratamiento posterior. Tengo otra pregunta. ¿Hay alguna mezcla ideal, digamos, alguna proporción de los componentes del asfalto que sea ideal para tener una mejor calidad, digamos? ¿Con los componentes se refiere? Yo no conozco ninguna. Esto es lo que se da en la naturaleza, probablemente sí, disminuyendo tal vez lo que son los asfaltenos y la resina. Efectivamente, por lo menos en términos de oxidación se logra reducir un poco. Además de esto, no sé qué otra fracción ideal. No he escuchado de ninguna, pero probablemente sí me inclino por reducir estas dos fracciones. Pero digamos, en lo que compran, digamos, los asfaltos, yo me imagino que hay unos asfaltos de mejor calidad que otros. Aquí compramos unos más baratienes, pero esa es mi pregunta. ¿Cómo hace para que usted este asfalto es mejor que este? Depende, dependiendo de la necesidad. Si por ejemplo se requiere un asfalto para un lugar cuya temperatura es muy alta, como por ejemplo en el mapa que les mostré, y se requiere un asfalto que aguante esta temperatura sin deformarse. Entonces, para mi necesidad, que es ponerlo en un lugar caliente, probablemente me venden un asfalto que aguante temperatura menor y no lo voy a querer comprar, ¿verdad? Ahora, si lo compro es una torta gigante. Puede ser que me ahorre dinero, no sé si hay diferencia con respecto a eso. Pero la respuesta vendría por ahí, ¿verdad? No es que un asfalto sea malo o bueno, sino que es dependiendo de la necesidad. Además, bueno, sí, más que todo eso es considerar para dónde lo quiero